Hola Miguel Ángel, un gusto saludarte también. Muy buenas tardes a todo tu equipo. Efectivamente, realizamos este estudio para revisar cómo está avanzando la inflación en general, pero en particular nos centramos en los alimentos, por lo que tú comentabas, porque los alimentos, ¿cierto? Es un ítem muy sensible y muy importante en el presupuesto de los hogares chilenos. Y esto para explicar un poco también a las personas que nos están acompañando, el IPC mide la variación de una canasta de productos y servicios que está compuesto por alrededor de 300 productos. Ujú. Y el IPC a su vez se divide en 12 divisiones. Una división es la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y esa es, Miguel Ángel, la división Mm. más importante porque pondera un 19%, casi un 20% en el gasto del presupuesto de los hogares. Por lo tanto, las variaciones de precios en los alimentos, en esa división en particular, son mucho más sensibles y mucho más, impactan de manera mucho más fuerte al presupuesto de las familias. Y es por esa razón que quisimos centrarnos, hacerle un zoom a revisar qué está pasando con el precio de los alimentos en Chile. Claro, Patricio, antes de ir al fondo de esto, a propósito de esta canasta, ¿estos productos son fijos o se van eligiendo para ir teniendo una mejor realidad de lo que se está midiendo? Digo esto porque en algún momento hubo alguna Mm. polémica, porque por ejemplo se medían los paraguas en temporada de primavera-verano. Claramente habían bajado, la gente no los compraba, entonces estaban en un precio bastante bajo. Por decir un ejemplo burdo, pero que en algún momento hizo algún grado ahí de ruido. Sí, esta canasta básica que compone el IPC, ¿cierto? Son productos que se van actualizando, quizás no con la rapidez que uno quisiera, digamos, porque el último IPC con el que contamos hoy día está elaborado, digamos, en base al 2018 y se está trabajando ya en la encuesta de presupuestos familiares, que es la base para la canasta del IPC. Entonces, efectivamente, en el tiempo esa canasta se va actualizando. En algún minuto eran más productos, eran menos productos, algunos productos van saliendo de la canasta básica, otros productos van entrando, ¿cierto?, a la canasta básica. La idea es que esta canasta refleje de la mejor manera posible todos aquellos productos y servicios que consume una familia en promedio, ¿cierto?, en nuestro país. Esa es la idea, y es por eso que al IPC se le llama el costo de la vida, porque el alza en todos esos productos y servicios son justamente lo que consumimos en los chilenos en nuestros hogares. Desde ese punto de vista, como te comentaba, la división de alimentos siempre ha sido un ítem muy importante, el más importante dentro del IPC. Por lo tanto, el alza que se produce en esa división afecta de sobremanera al presupuesto de los hogares. No es lo mismo que suba el precio de un alimento, por ejemplo, con que suba el precio de otra división, por ejemplo, como deportes o cultura eh, o educación. Todas las 12 divisiones tienen diferentes ponderaciones, diferentes importancias relativas dentro de esta canasta. Y reitero, la división de alimentos es la más importante. Prácticamente el 20% del presupuesto familiar está destinado a el gasto, a la compra de bienes y servicios que pertenecen a esta división de alimentos. Esta división de alimentos, Miguel Ángel, para contarte un poco más de detalle, se compone de 76 productos. Y si uno mira lo que pasó en el IPC de mayo, 74 productos, prácticamente todos, 74 de los 76 han registrado un alza en los últimos 12 meses, y algunos de ellos alzas muy, muy importantes, digamos, mucho más altas que el IPC general que uno puede ver, que es el que mide todos los productos y servicios de la canasta. Por ejemplo, tanto se ha hablado del aceite, ¿verdad? Y el aceite vegetal efectivamente es el producto, el top one, ¿no es cierto? El producto que más ha aumentado su precio en los últimos 12 meses, llegando a un alza de 67%. Esto significa que, por ejemplo, un aceite de 2.500 pesos pasó, ¿cierto?, superó los 4.000 pesos, 4.200 pesos Mm. aproximadamente. Entonces, estamos hablando de productos que son bastante sensibles, de consumo masivo,
en la familia y por lo tanto el impacto es directamente al bolsillo de los hogares, Miguel Ángel. Patricio, las razones de esta salsa, de alguna manera, en otras conversaciones con usted la hemos estado señalando, a lo que se asocia ahora la situación de este conflicto bélico, que ha dejado claro de que son potencias en grano para el mundo y también en el ámbito de los combustibles y que el efecto es global. Pero es todo eso porque he escuchado ya algunos parlamentarios que están pidiendo que el gobierno revise estas salsas en donde dicen que habría algún grado de colusión en algunos supermercados o en el retail para subir artificialmente los valores de los productos. ¿Es posible en el estudio de ustedes poder determinar si efectivamente el alza es producto de la condición económica mundial y de lo que pasa en nuestro país en particular o hay algo más? Nosotros, al menos en este primer estudio que realizamos, nuestro objetivo era principalmente describir, ¿cierto? Analizar, cuantificar el alza que han sufrido los alimentos y principalmente hacer un ranking de cuáles han sido los alimentos que más han subido en el último mes, en el último año, ¿cierto? Respecto al IPC general. Sin embargo, uno puede deducir varias razones que están jugando hoy día en el alza de precios. En particular, el alza de precios no es un fenómeno nuevo, digamos, no es, lleva ya aproximadamente en torno a los 2 años. Básicamente posterior a la pandemia se empezó a gestar esta alza de precios a nivel internacional, producto, ¿cierto?, que la pandemia restringió el transporte, ¿cierto?, aumentó los costos de transporte, separó la producción, a lo cual se adiciona el conflicto bélico, ¿cierto?, en Ucrania, pero también hay algunas razones más domésticas de nuestro país, por ejemplo, el tema del agua. La escasez del agua también está golpeando, ¿cierto?, a la producción y algunos alimentos, y eso también se refleja en sus precios. Ahora, respecto de la posibilidad de colusión, creo que es parte, claro, de la especulación de lo que pudiera estar pasando, pero no hay antecedentes tan concretos que permitan confirmar esa afirmación. Sin embargo, es válido que Chile tiene que hacer funcionar, Miguel Ángel, su institucionalidad, y en ese sentido Chile dispone de una Fiscalía Nacional Económica, que es el organismo encargado de que en Chile se promueva la libre competencia, ¿cierto?, en los distintos mercados, y por lo tanto, si existen algunas sospechas fundadas de elementos como eso, es válido y es sugerible que nuestra Fiscalía pueda investigar algunos mercados, ¿cierto?, que hayan sufrido precios excesivamente altos, como hemos visto en el último tiempo. Así que yo creo que siempre esa posibilidad es válida y además si nos permite despejar dudas y aclarar la situación con mayor razón. Patricio, le voy a consultar algo y me tomo de un comentario que me hace en este momento Patricio Jorquera. Me dice, de todos los productos de la tal llamada canasta familiar ha subido, pero el tabaco y alcohol se mantienen. Se están aprovechando de subir los precios, le echan la culpa a la guerra. Y a mí me llama la atención poderosamente como el alcohol se mantiene a precios accesibles para cualquiera. Por 5.000 pesos usted puede llevar un whisky hoy día. Qué raro eso. Y también comparto con Patricio, ¿por qué se da esa situación? Sí, sí. Lo que pasa es que ahí en ese sentido, esos productos probablemente cuentan con mayor oferta, ¿no es cierto? Como tú dices, es posible acceder a ese tipo de licores quizás a precios más bajos de lo que uno antes podía acceder, pero eso también tiene que ver con una mayor oferta. Hoy día uno puede ver un sinnúmero de marcas, de ofertas, de productos importados, que esa mayor oferta, esa mayor competencia también ha hecho bajar los precios en ese sentido. Ahora, lamentablemente eso no pasa mucho en los alimentos, porque los alimentos que nosotros importamos también han tenido restricciones, digamos. O sea, yo creo que son válidas las sospechas y las dudas que uno pueda tener en Chile del alza de los alimentos, pero también hay que comprender que esto ha sido un fenómeno mundial. La FAO, por ejemplo, que tiene un indicador de precios de alimentos a nivel mundial, muestra, ¿cierto? Estaba mirando los últimos reportes, que muestra que los alimentos a nivel mundial han subido de precio, ya el azúcar, las carnes, los lácteos, los cereales en general, y eso se ha traspasado, digamos, al resto del mundo. El efecto combustible ahí es determinante. Países. Exacto, y lo otro, Miguel Ángel, que nos tiene muy preocupado actualmente es el precio del dólar. El Sí, día de ayer, por 900 ejemplo, pesos, pasó la barrera. y hoy día,
exacto, ha pasado la barrera de los 900 pesos, el máximo histórico, y eso también va a ser un efecto que va a hacer subir la inflación, porque muchos productos de la canasta básica son productos importados, partiendo por el combustible, pero también electrodomésticos, por ejemplo, vehículos, una serie de productos que son importados, por lo tanto, en la medida que suba el precio del dólar, eso también va a hacer subir los precios a nivel interno y el IPC. Por lo tanto, estamos frente a un escenario que se han conjugado, yo diría, muchas variables en contra, tanto internacionales como nacionales. Sin embargo, me parece con absoluta validez el poder revisar también lo que está pasando en algunos mercados, pero uno puede observar, digamos, de manera objetiva que efectivamente hay variables externas e internas que están jugando para el aumento de los precios en este momento. Bueno, es interesante el trabajo regional, el trabajo que hace nuestra universidad respecto de estos índices económicos. Hay que irlos midiendo, hay que también bajarlos a tierra y ver qué pasa y de qué manera se están en estas divisiones de la canasta y se va apreciando cómo está el costo de la vida, que usted muy bien lo dice, Patricio. Agradecerle la gentileza y hasta cualquier momento. Yo creo que va a ser bastante recurrente a usted durante todo este tiempo que queda, porque la economía de verdad está con unos vaivenes que pareciera, volvimos a 30 años atrás o nos actualizamos con otros países que esto del IPC y del costo de la vida era normal, ¿ah? Así es, encantado Miguel Ángel, cuando se necesite, ahí estamos. Invitar también, ¿cierto?, a los amigos de Ocrovisión a que puedan revisar más detalles de este estudio. En nuestra página del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera está este informe, ¿cierto?, disponible, y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, el ranking con los principales productos alimenticios que han subido de precio, lo que está pasando en las distintas divisiones de esta canasta del IPC. Así que un placer como siempre, muy buenas tardes y un abrazo a todo el equipo. Que les vaya muy bien, Patricio. Un abrazo para usted también.